Hola, en este video vamos a trabajar con la inversa de la función seno x. Entonces tengo la función y igual seno x. Recordemos que el dominio de y igual seno x es todos los números reales y que el recorrido simplemente es el intervalo menos 1, 1 y que su gráfico es este más o menos, ¿no? El gráfico de la función seno x es este. Un bosquejo del gráfico de la función seno x. Entonces tengo aquí mi bosquejo del gráfico de la función seno x, digamos que sea ahí. Y lo mismo por los negativos, ¿no? Bueno, este es menos 1, esto es y igual menos 1, y este es y igual 1, ¿no? Y igual 1. Ese es el recorrido de la función y igual seno x. Y el dominio simplemente son todos los números reales, ¿no? Esta recta que está aquí es y igual menos 1, y esta recta que está ahí es y igual a 1. La gráfica del seno siempre está entre menos 1 y 1, y el dominio son todos los números reales, es decir, es el eje x. Entonces, como podemos apreciar, vamos a hallar la inversa de la función. La inversa de la función, que quede muy claro, vea, este x1 y este x2 son diferentes y las imágenes son iguales. Eso quiere decir que la inversa de la función seno x no es función. Pero vamos a hallar la inversa general y luego restringimos el seno x a un intervalo para que la inversa sea función. Entonces recordemos lo siguiente. Si yo tengo aquí f igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa que sea la f. La inversa, recuerden, la inversa ¿cuál es? Simplemente, si 1 se va a 2, la inversa es 2 se va a 1. Si 3 se va a 4, la inversa es 4,3. Y si 5 se va a 6, pues la inversa es 6 se va a 5. Es decir, si ustedes tienen las coordenadas en el gráfico de una función, para hallar la inversa simplemente inviertan las componentes. Inviértala, y hacen el gráfico, y ahí tienen el gráfico de su inversa. O otra forma es simplemente trazar la recta y igual a x y hacer la simetría. O sea, trazamos la recta y igual a x, y hacemos la simetría. Es decir, que este pedacito acá y este pedacito acá sería la inversa. En ese intervalo, ¿no? Entonces, como queremos la inversa del seno x, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a localizar los puntos. ¿Este punto cuál es? Este punto es pi, 0. Este punto es 2pi, 0. Este punto es 3pi, 0. ¿Este punto cuál es? Este punto es pi medios, 1. ¿Este punto cuál es? Este puntico es 3 pi medios, menos 1. ¿Este puntico cuál es? Simplemente es 2 pi, o sea, 5 pi medios, ¿no? 1. ¿Este puntico cuál es? Bueno, yo pienso que con esos punticos podemos hacer el gráfico. Este puntico es menos pi medios, menos 1. Este puntico es menos pi, 0. Bueno, entonces ahí hay algunos puntos del gráfico de la función. Entonces ya sé que la inversa en este intervalo entre menos pi medios y pi medios, la inversa del seno es esta. Entonces vamos a localizar este puntico. Ese puntico pi 0 corresponde a 0 pi. Entonces vamos a hacer por aquí el gráfico de la inversa. El gráfico de la inversa, ¿no? Aquí tengo x. Aquí tengo el eje x.
y por aquí tengo el eje Y. Y. Bueno, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función simplemente son los números reales y ese va a ser el recorrido de la inversa. Y el recorrido de la función, que quede claro, el recorrido de la función va a ser menos 1, 1, que es el dominio de la inversa. Entonces, como el dominio de la inversa es el intervalo menos 1, 1, yo lo voy a localizar por aquí. Este es 1 y este es menos 1. Esto es x igual a 1 y esto es x igual a menos 1. Ahí está el gráfico de la inversa de esa función. Entonces vamos a localizar el gráfico de la inversa. Este y este pedacito. Entonces, ¿cuál es el gráfico de la inversa aquí? Sería este y este. Ese gráfico de la inversa es simplemente este que tengo aquí, el que utilicé la simetría, ¿no? Bueno, ese es el pedacito de inversa ahí, que quede bien bonito. Bueno, ¿este puntico cuál es? Este puntico es 1 pi medios. O sea, este puntico va a ser 1 pi medios. Y este puntico que está aquí va a ser menos 1 menos pi medios, ¿no? Bueno, aquí tengo a pi medios, ¿no? Aquí tengo a pi, ¿no? Este va a ser pi. Por aquí tengo a pi medios, pi, 3 pi medios. Bueno, y por aquí voy a localizar mal. Que quede claro que esto es igual a menos 1, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo 1 pi medios, o sea, le di la vuelta al puntico para la inversa, 1 pi medios, y aquí tengo menos 1 menos pi medios. Este puntico que está aquí, ¿cuál es? Pi 0 es el puntico de la función, o sea que 0 pi es el puntico de la inversa. 0 pi es el puntico de la inversa. O sea que aquí está el puntico 0 menos pi, ¿no? Este puntico, 0 menos pi. Este puntico es 0 menos pi. Este puntico que también corresponde a la inversa. Ahora, este puntico será 0 pi, vale 0, ¿no? Ahí va. Entonces yo puedo ya unir estos dos punticos, vean, estos dos punticos, y hacer el gráfico ahí, vean. Ahí, entre 0 y pi. O sea, en otras palabras, este puntico, ¿a cuál corresponde? A este puntico aquí, ¿no? Este puntico corresponde a este puntico. Este puntico corresponde a este puntico hasta que llego aquí. Y lo mismo por los negativos. Este puntico, invierto las coordenadas y se acabó el problema. O sea, si yo quiero, lanzo este puntico, las coordenadas de este puntico, las coordenadas de este puntico y invierto esas coordenadas y las grafico aquí, ¿no? En otras palabras, yo voy a pensar aquí en lo siguiente, vean, unir esto aquí y seguir, va, aquí vamos a seguir con la inversa. Entonces seguimos. Vámonos con 3 medios menos 1. Ese puntico corresponde a la función, o sea, el de la inversa será menos 1, 3 pi medios. O sea que será este. Ese será el puntico 3 pi medios menos 1, o sea, en la inversa será menos 1, 3 pi medios. Este es 3 pi medios y ese es menos 1, 3 pi medios. Y este puntico corresponde a 2 pi 0 en la función, o sea, en la inversa corresponde a, digámoslo así, 0, 2 pi. Este que sea simplemente 2 pi. O sea que simplemente vengo y yo puedo unir, vean. Yo puedo unir este monacho aquí, ¿ve? Vengo y lo uno. Y lo mismo hacia acá, ¿ve? Hacia acá. Vengo y lo uno. Entonces yo puedo encontrar, yo puedo encontrar todos estos punticos. Todos estos punticos. Porque yo conozco todo este puntico, encuentro este puntico, encuentro este puntico, encuentro este puntico, y los grafico entre menos 1
y 1, ¿no? 2pi, ¿no? 0, 2pi. Esta recta es y igual 2pi. Y ahí estaría el gráfico de la inversa del seno x. O sea, aquí iría algo así, ¿ve? Iría algo así, ¿no? Y ahí está el gráfico de la inversa. El dominio es menos 1, 1 y el recorrido de la inversa, todos los números reales. Que quede claro que la inversa es la función seno x, no es función. Entonces, para que sea función, la restringimos simplemente al intervalo menos pi medios y pi medios. Y entonces la inversa simplemente sería este pedacito acá, la inversa. Entonces, ese pedacito acá sería la inversa. Entonces, simplemente borraríamos estos pedazos que están aquí, y la inversa del seno x entre menos pi medios y pi medios sería simplemente función, sería esa. Y esa es la que llamamos nosotros arseno x. Entonces, que quede muy claro lo siguiente. Para que la función seno, su inversa sea función, entonces no la podemos trabajar así, sino que el dominio lo tenemos que restringir al intervalo menos pi medios, pi medios. Entonces, restringimos el dominio de la función seno a este intervalo, ¿eh? Seno a este intervalo. Tengo x y tengo y. Entonces vengo y restringo el dominio de la función a este intervalo, entre menos pi medios y pi medios. Entonces ahí esa función sí es 1 a 1. Y la inversa, naturalmente, que es este gráfico que tengo aquí, la inversa es función. Entonces, que quede muy claro lo que hemos hecho. Un pedacito hicimos la simetría con la recta y igual a x, y en la otra lo que hicimos fue transportar los puntos. Si estaba pi 0, el de la inversa es 0pi, y así sucesivamente. Entonces, que quede muy claro la inversa. Ahora, ¿cómo se define la función inversa? Que quede muy claro. ¿Cómo es la definición de la función inversa? Entonces, que quede muy claro. Esta en menos pi medios y pi medios, la inversa sí es función. Entonces restringimos la función seno a ese intervalo tratando de conservar el recorrido de la función. Entonces la definición de la función inversa, simplemente la vamos a notar ar seno x. Y es igual a ar seno x, esta es la que se llama f a la menos 1, si y solo si seno de x, o mejor, x va a ser igual a seno de y. O sea, cuando usted lance esta respuesta aquí, la justificación es que este x va a ser el seno de y. Por ejemplo, si usted tiene arcseno de 1, usted dice, arcseno de 1, ¿cuánto vale? Listo, pi medios. Los puntos deben de estar en el dominio de la función. Arcseno de 1 vale pi medios. ¿Por qué arcseno de 1 vale pi medios? ¿Por qué? Porque el seno de pi medios, o sea, el seno de y es 1. El seno de pi medios vale 1. Arcseno, óiganse bien, arcseno de raíz de 2 sobre 2 vale pi cuartos. ¿Por qué vale pi cuartos? Porque el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Pues el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Arcseno de raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto vale arcseno de raíz de 3 sobre 2? Vale 60 grados, o sea, pi tercios. 180 sobre 3 es 60 grados. Pues, el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Arcseno de 1 medio vale pi sextos. 180 sobre 6, 30 grados. Pues, el seno de pi sextos, 180 sobre 6, 30, es 1 medio. Vamos al seno de 3 pi cuartos. Perdón, arcseno
de menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale el arseno de menos raíz de 2 sobre 2? La respuesta tiene que ser un ángulo que esté entre menos pi medios y pi medios. O sea, sería menos pi cuartos. Pues, el seno de menos pi cuartos simplemente es menos raíz de 2 sobre 2. Ahora, arseno de 5. Pues 5 no está en el dominio de la función. Esto no existe. Arseno de menos 10. Menos 10 no está en el dominio de la inversa. O sea que arseno de menos 10 no existe. O sea, para que exista la función arseno x, x debe de estar entre menos 1 y 1. Este x debe de estar entre menos 1 y 1. Otra cosa es que uno no pueda comprobarlo así directamente, porque de pronto el ángulo no es del que nosotros manejamos. Pero si el x está entre menos 1 y 1, el arseno siempre existe. Es decir, arseno de A para A entre menos 1 y 1 siempre existe. Bueno, espero que haya quedado muy claro la inversa de la función seno x como función y como relación. Hasta pronto y muchas gracias.